Por eso a mí me llama la atención cuando dicen ese video tuvo falta de sensibilidad, escuché, por ejemplo. Exactamente. Al contrario, hablamos de desaparecidos de los cuales nunca se habla porque son responsabilidad de la clase política argentina. La izquierda está muy nerviosa porque siempre se supo dueña del campo intelectual. Entonces está viendo con horror que cada vez más voces de lo que podríamos llamar derechas o nuevas derechas están teniendo relevancia cultural en un campo que ellos creían que hegemonizaban. Estela de Carlotto es una activista por la violación de los derechos humanos. Estela de Carlotto está a favor de los violadores de los derechos humanos en el año 2025, no en la década del 70. Ella defiende al chavismo, ella defiende a Nicolás Maduro, ella se puso siempre del lado de Fidel Castro, de Raúl Castro. Estamos hablando de dictaduras sanguinarias que asesinaron, desaparecieron, torturaron, exiliaron a miles de personas y que han tenido el apoyo de esta señora que en Argentina nos vende defensa de los derechos humanos. ¿Vos sabías, por ejemplo, que Estela de Carlotto jamás se reunió con las damas de blanco en Cuba, que vienen a representar lo que las madres de Plaza de Mayo hicieron en su momento en la dictadura argentina? Como ya saben muchos, Agustín Laje remeció el territorio argentino este 24 de marzo durante la presentación de un video emitido a través de la Casa Rosada, donde se hace un revisionismo histórico profundo de lo que pasó en la década de los 70s, específicamente durante la dictadura de Videla. Agustín da cuenta sobre una narrativa unilateral propagada a lo largo de los últimos 22 años por parte del kirchnerismo y cómo ésta sirvió para obtener una serie de beneficios tanto políticos como económicos a través de reparaciones civiles, indemnizaciones, programas de investigación y una serie de actividades que demandaban fuertes sumas de dinero por parte del Estado. El video está disponible en el canal de la Casa Rosada y cabe resaltar que en pocas horas tuvo más de 9 millones de vistas en la plataforma Twitter, actualmente llamada X. A raíz de este video documental se generó un gran alboroto en los medios argentinos. La prensa efervescente buscaba indagar más sobre este suceso. Las descalificaciones nos hicieron esperar, pero las muestras de apoyo a Laje también se hicieron presentes. Con ello llevó a que Laje sea invitado a dar sus opiniones a casi todos los medios más importantes de comunicación de la nación argentina. A continuación les dejo un extracto de lo más importante de estas entrevistas. ¿Te sentís ninguneado por los profesores de historia? ¿Te sentís menospreciado por alguna corriente intelectual que te salió al cruce muy fuerte en las últimas horas? No, para nada. Al revés, para mí es un signo de que estamos haciendo las cosas bien. La izquierda está muy nerviosa porque siempre se supo dueña del campo intelectual. Entonces está viendo con horror que cada vez más voces de lo que podríamos llamar derechas o nuevas derechas están teniendo relevancia cultural en un campo que ellos creían que hegemonizaban. Entonces, para mí es completamente esperable. Encuentro además que el video que lanzamos les resulta incómodo porque en ningún momento el video plantea ni una reivindicación del accionar criminal de las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo del 76. En ningún momento el video niega el golpe de Estado, como algún periodista dijo por allí. En ningún momento el video niega a los desaparecidos ni las técnicas de represión ilegal, en todo momento calificadas como horrorosas. Por lo tanto, creo que este video ha sido importante porque les ha costado mucho hacer una crítica sobre él. Es decir, yo no he encontrado críticas intelectualmente honestas en lo que he visto, por lo menos el día de hoy, lo que he podido ver, porque la cantidad de reportajes que he dado son muchos. Por eso a mí me llama la atención cuando dicen ese video tuvo falta de sensibilidad, escuché, por ejemplo. Exactamente. Al contrario, hablamos de desaparecidos de los cuales nunca se habla porque son responsabilidad de la clase política argentina. Hablamos de víctimas de la guerrilla y de las organizaciones terroristas de las cuales jamás se ha hablado ni se ha reparado. Además, les ha molestado muchísimo la cuestión de los 30.000 desaparecidos que se instaló en la Argentina como dogma, y la realidad es que este es un punto muy importante porque pareciera que 8.961 desaparecidos, que fue a lo que arribó la CONADEP y que salió publicado en el Nunca Más,
o 7.300 desaparecidos, que son los últimos datos tras la última depuración que se hizo del año 2015, pareciera que estos números no son suficientes para ilustrar la magnitud del horror. ¿Por qué tenemos que apegarnos a una cifra que sabemos mentirosa en la medida en que no tiene ningún documento que lo respalde, ninguna lista? Pero como es un dogma, nos han empujado a creer que si no repetíamos 30.000 desaparecidos, entonces era porque seguramente apoyábamos a la dictadura de Videla. Negacionista. Y eso no es cierto. Negacionista. Pero es que es al contrario, ellos son los negacionistas del trabajo excepcional de muchísimos argentinos que se pasaron parte de su vida buscando desaparecidos. Ellos son negacionistas del dinero que se ha usado del contribuyente argentino para impulsar esas investigaciones y para dar reparaciones e indemnizaciones a los fines de que las familias de los desaparecidos hagan las correspondientes denuncias. Y el número es atroz, 7.300 personas, es atroz. Pero esta gente opera con esto como si fuese un dogma, Eduardo. Es decir, si uno no repite el dogma, entonces se convierte en un hereje, se convierte en la representación del mal. Y en realidad aquí hay que decir la verdad completa, y ese fue el espíritu de ese video. Vi también algunos periodistas diciendo que prácticamente habían llevado a un youtuber a que hiciera este video en la medida en que yo tengo un canal de YouTube. Bueno, si ellos hubiesen buscado un poquito mi hoja de vida, por lo menos, sabrían que yo estudié contraterrorismo en los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, digamos, de estas materias conozco un poco. Tuve una beca de Washington para estudiar en el año 2010 en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos contraterrorismo, y esto técnicamente se caracteriza como un conflicto armado de baja intensidad de carácter asimétrico, que en su momento se denominó guerra revolucionaria. Era una guerra de guerrillas. La técnica se llama guerra de guerrillas, fue inspirada en algún sentido por los manuales del Che Guevara, que tenían una idea absurda, y era que con la sola voluntad del foco guerrillero se podía lograr una revolución. Muy distinto de lo que planteaba Lenin, por ejemplo, en la Revolución Rusa, y es que una revolución puede acontecer cuando convergen condiciones objetivas y condiciones subjetivas. O sea, una crisis económica de magnitud, si es acompañada por una guerra de guerrillas, puede generar una revolución. Pero el Che Guevara pensaba que sin una crisis estructural podía haber una revolución, y muchos guerrilleros siguieron esos planes. Son aparatos militares. En el juicio de las juntas se mostró que las organizaciones guerrilleras en Argentina tenían 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. El poder de fuego en la Argentina de las guerrillas fue impresionante, fue del poder de fuego de las guerrillas más importantes de toda la región, quizás solo superadas por Sendero Luminoso en Perú o por las FARC en Colombia, pero fue de lo más cruento que hubo en toda América. Es asimétrica, vuelvo al punto, porque, insisto, de un lado hay un ejército que responde a un Estado nacional, y del otro lado hay organizaciones terroristas que, sin embargo, tenían conexiones con otros estados, con Cuba, con la Unión Soviética, en algunos casos y en otras guerrillas con incluso la China de Mao Zedong, por ejemplo, en el caso peruano. Así que, bueno, ese es más o menos el panorama, que se inscribe aparte en la lógica de la Guerra Fría. Es decir, acá hay que entender que Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban directamente, pero lo hacían Estados Unidos a través de las Fuerzas Armadas de los países del tercer mundo, y la Unión Soviética a través de estos aparatos militares irregulares. Agustín, me gustaría que escuche lo que dijo ayer Estela Carlotto. Dijo lo siguiente. Estamos muy mal, muy mal, muy mal. La represión, el vandalismo, hay muchos ya niños con revólveres matando gente. Yo creo que estamos en una etapa muy, muy dura y muy difícil, y que yo no soy la especialista en esto, pero que tenemos que cambiarla rápidamente. ¿Cómo? No sé. Pero si un hombre ha hecho, y todo lo que ha hecho está escrito y dicho, que es el presidente tendría que estar en la cárcel. ¿Su opinión? Que Estela de Carlotto es una activista por la violación de los derechos humanos. Estela de Carlotto está a favor de los violadores de los derechos humanos en el año 2025, no en la década del 70. Ella defiende al chavismo,
ella defiende a Nicolás Maduro, ella se puso siempre del lado de Fidel Castro, de Raúl Castro. Estamos hablando de dictaduras sanguinarias que asesinaron, desaparecieron, torturaron, exiliaron a miles de personas y que han tenido el apoyo de esta señora que en Argentina nos vende defensa de los derechos humanos. ¿Vos sabías, por ejemplo, que Estela de Carlotto jamás se reunió con las damas de blanco en Cuba, que vienen a representar lo que las madres de Plaza de Mayo hicieron en su momento en la dictadura argentina? Tanto las madres como las abuelas, cuando iban a Cuba, eran recibidas por Fidel Castro con todos los lujos y todos los honores. Y cuando las damas de blanco que peleaban por sus hijos, por sus esposos, les pedían una reunión, sencillamente no se las daban. En realidad no son militantes de los derechos humanos, son militantes del socialismo revolucionario que intentó tomar el poder por la fuerza en la Argentina en su momento y que después llegó democráticamente con el kirchnerismo, al cual estas señoras se sumaron en calidad de corruptas, porque nos robaron a todos con el verso de sueños compartidos, las universidades de las madres que eran universidades fantasmas de mentira. Todo el despilfarro de los derechos humanos estuvo llevado adelante con la complicidad de este tipo de activistas en pro de la violación de los derechos humanos, cuando quien viola los derechos humanos es un dictador de izquierdas. Así que yo no me creo nada de lo que esta señora pueda decir. No quiero dejar de preguntarte justamente esto, porque a partir de la difusión del video ya hay gente que dice, bueno, que estás negando la dictadura, que estás negando el tema de los desaparecidos y que tenés una mirada contemplativa. Contame, ¿qué opinás vos de la dictadura y qué opinás de la represión ilegal que hizo el Estado en ese momento, en ese caso los militares en el poder? Contame justamente para despejar, si es que los querés despejar, tal vez no, pero sí, digo, se ha dicho claro, mucho. Se ha dicho mucho. Sí. Quien así opina o no vio el video o simplemente es un mentiroso. Porque en el video se remarca una y otra vez que la represión a la guerrilla y al terrorismo fue ilegal, fue horrorosa, bien, y dejó miles de desaparecidos en la Argentina. Ahora, ¿por qué esta gente dice que yo niego a los desaparecidos? Porque yo lo que estoy negando en todo caso es la cifra dogmática de 30.000 desaparecidos. ¿Por qué la niego? Sencillamente porque no tiene ningún respaldo documental. Es una cifra que se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable. ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre la cantidad de desaparecidos? El primer dato importante apareció con la publicación del Nunca Más, el libro de la CONADEP, que recopiló 8.961 casos. 8.961 casos. Luego ese listado se fue depurando con los años, lo depuró, por ejemplo, el kirchnerismo en la Secretaría de los Derechos Humanos con Luis Duhalde a la cabeza, y luego lo volvió a hacer en el año 2015, el mismo kirchnerismo, arrojando un dato final de 7.300 entre desaparecidos y ejecutados a la luz pública. Entonces, ¿acaso no basta ese número para ilustrar el horror de la represión ilegal y los años 70? Acá la pregunta es, ¿por qué hemos sido obligados a repetir un número que sabíamos que no tenía ningún respaldo documental? Y por otro lado, si queríamos inventarnos un número, entonces ¿para qué estábamos pagando una Secretaría de Derechos Humanos para que investigara todas estas cuestiones y después no estamos dispuestos a asumir el resultado de esas investigaciones? Acá hay que decir la verdad, no podemos acomodar la historia a un relato que fue creado, insisto, no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el del kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo, porque no olvidemos que en el nombre de esta historia distorsionada que nos vendieron, nos estafaron con universidades de mentira, nos estafaron con viviendas sociales que jamás se llevaron a cabo y nos estafaron con indemnizaciones al por mayor, en muchos casos totalmente ilegítimas y fraudulentas. Entonces, atrás de todo esto también ha habido un enorme negocio que fue el negocio de los pseudo derechos humanos.